Quiero saber cómo actúa. Quiero saber por qué. Quiero saber cómo actúa. Quiero saber. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Y quien va a responder esta noche, a quien el gobierno responde, es Lucía Jaramillo Ayerbe. Ella es negociadora en la mesa de conversaciones en La Habana y con ella estaremos hablando sobre cómo beneficia el acuerdo de paz a Colombia. Lucía, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en nuestro programa. Buenas noches, Karen, a ti y a todos nuestros televidentes. Gracias. Muy bien, sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. No olviden que el texto completo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera está disponible para su consulta de manera fácil y gratuita a través de las páginas web www.acuerdodepaz.gov.co y también pueden utilizar Twitter para conocer los detalles de este acuerdo en las cuentas oficiales @comisionado paz y @equipopazgo. Bien, Lucía, y como usted vino aquí a responder esas preguntas de todos los colombianos sobre los beneficios que traerá este acuerdo de paz que fue firmado el pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena, pues yo le hago la primera pregunta. ¿Cómo vivieron los colombianos este día histórico para toda nuestra región, para todo el mundo, la finalización del conflicto en nuestro país? Pues yo creo que la emoción fue nacional e internacional. Se sentía una gran alegría, se sentía la esperanza, se sentía una expectativa por un futuro mejor enorme. Usted estuvo en Cartagena, ¿no? Sí, claro. ¿Y bueno, yo también estuve en Cartagena y le cuento que por mi lado fue una emoción total, como usted lo ha dicho, estar allá en ese momento. ¿Qué significó para usted? Para mí significó ver materializada lo que ha sido un sueño, una promesa y un intento de varios gobiernos anteriores. Y para mí fue la culminación máxima del presidente Juan Manuel Santos, quien desde la Fundación Buen Gobierno, desde hace más de 20 años tenía la meta y el horizonte de lograr un acuerdo de paz para Colombia. Muy bien, y comenzamos con la participación ciudadana, aquí en el gobierno responde, y tenemos la primera pregunta de Yuranis López. ¿Por qué decirle sí a la paz? Participa, la urna está abierta. A la paz hay que decirle que sí porque ya no queremos más muertos, porque ya no queremos más desplazados, porque ya no queremos más minas, porque ya no queremos que la guerra nos siga robando oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo social, oportunidades de conocimiento, oportunidades de empleo, oportunidades de disfrutar nuestros territorios, oportunidades de convivencia, de tener mejores alianzas, más productivas, sí, de tener una Colombia más acogedora. Muy bien, y Colombia inicia ahora una nueva era tras la firma de la paz en Cartagena el pasado lunes 26 de septiembre, en la que las casi 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado comenzarán a ser reparadas en un posconflicto que va a durar varios años. Esta guerra de más de 5 décadas dejó alrededor de, escuchen muy bien estas cifras, 260.000 muertos, cerca de 7 millones de desplazados y un número estimado de 45.000 desplazados. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal. En surcos de dolores, el bien germina ya. En surcos de dolores, la paz germina ya. Así inició el discurso que ratificó la llegada de la paz a nuestro país. Esas sencillas pero significativas palabras fueron las que por décadas soñaron escuchar millones de colombianos. Lo que firmamos hoy, luego de años de negociaciones serias, discretas, difíciles, es algo más que el acuerdo entre un gobierno y una guerrilla para terminar un conflicto armado. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro
no más guerra. Durante este histórico discurso, el presidente reconoció la labor de las Fuerzas Armadas. Hoy quiero, en este contexto de apertura a la paz, hacer un homenaje sincero, desde el fondo del corazón, a todos los héroes de las Fuerzas Armadas de nuestro país que han combatido con honor para defender la tranquilidad y seguridad de los colombianos. Gracias, soldados y policías de Colombia, porque su sacrificio, su valor, nos condujeron a este gran día. También hizo un reconocimiento a aquellos que fueron por muchos años sus mayores adversarios y que ese día firmaron con el gobierno el acuerdo de paz. Cambiar las balas por los votos, las armas por las ideas. Es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo, y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia. E invitó a todos los colombianos a recibir con beneplácito esta nueva oportunidad, con la que cesó la más larga y horrible noche. Hoy los invito a todos, a los jóvenes y los adultos, en los campos y en las ciudades, a los escépticos y a los entusiastas, a todos, a que abramos los brazos, los ojos, las mentes y demos la bienvenida al nuevo día. Por su parte, el máximo comandante de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timoleón Jiménez, aprovechó su discurso en medio del acto de la firma del acuerdo final de paz para entregarle a las víctimas del conflicto lo que tanto habían reclamado. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Y aseguró que con estos acuerdos los colombianos podrán estar seguros que las FARC lucharán con sus ideas desde el escenario político sin necesidad de utilizar las armas. Muy bien, Lucía, ahí veíamos ese emotivo discurso del presidente de la República, Juan Manuel Santos, el pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena, en donde se realizó la firma del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El mandatario dijo que esta firma, Lucía, es la declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra y que no aceptamos más la violencia como un mecanismo para defender las ideas. También invitó al pueblo colombiano a que el próximo domingo le dé esa bienvenida a la paz, ¿no? Sí, yo creo que este gobierno logró construir un puente. Es un puente sólido, es un puente seguro sobre el cual podemos transitar hacia la paz. Y bueno, como le decía Karen, ya no es una promesa, ya no es un sueño, esta obra es una realidad y allí está el puente para cruzarlo o no cruzarlo. Esa es la trascendental decisión que tendrán que tomar los colombianos este domingo. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana. Aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Beatriz Uluaga, quien se comunica desde el municipio de Madrid, en el departamento de Cundinamarca. Beatriz, muy buenas noches y adelante con su pregunta, la escuchamos. Buenas noches. Mi deseo es preguntarle a la doctora Jaramillo qué pasa en el momento de que gane el no. Muy bien, Lucía, ¿qué le podemos contestar a Beatriz? Yo le contestaría a nuestra amiga Beatriz Zuluaga que perderíamos todo este trabajo y perderíamos esta oportunidad única en la historia de Colombia. Se perdería todo este trabajo y personalmente veo muy difícil que se pueda rescatar en un futuro próximo o mediano. Muy bien, y ahora continuamos con la participación, con esas preguntas de los colombianos que llegan aquí. El Gobierno Responde y tenemos la pregunta de Diego Fernando Godoy. ¿Qué va a pasar después del plebiscito? Participa, la urna está abierta. Muy bien, Lucía, creo que todos los colombianos estamos pendientes de lo que pasará este domingo 2 de octubre y precisamente Diego Fernando Godoy pregunta, ¿qué viene después del plebiscito? Aprobado el plebiscito por la paz, se activan inmediatamente todos los acuerdos de manera simultánea.
Comienza de una parte pues la concentración en las zonas de normalización y comienzan todos los proyectos legislativos y administrativos que le van a dar vida a los planes en los territorios. Cada proyecto y cada plan tiene su tiempo. Por ejemplo, para la dejación de armas hay 180 días, sí, hay 6 meses. Los proyectos, digamos, que tienen que ver con planes de infraestructura, de apoyo a comercialización, de entrega de tierras, de acceso a crédito, todo eso, pues tendrá que surtir tiempos en algunas materias más cortos, en otras más largos, pero empiezan todos los acuerdos a funcionar. Bien, y ahora la invito a usted y a todos los televidentes a ver la pregunta de Melanie Becerra. Aquí está. ¿Nos va a salir más costosa la paz que la guerra a los colombianos? Participa, la urna está abierta. Bien, Lucía, Melanie Becerra desde las calles de nuestro país hace la siguiente pregunta. ¿Nos va a salir más cara la paz que la guerra a los colombianos? Absolutamente no, absolutamente no. Los réditos de la paz serán inmensos, así como la cantidad de recursos, aparte de las vidas y del dolor, la cantidad de recursos que se han invertido en esta guerra son inmensos. Por supuesto que no. Además, este conflicto le ha robado muchas oportunidades de crecimiento a este país. Por supuesto que la paz traerá prosperidad económica, estoy segura, para todos. Bien, ahora nos vamos con la pregunta, aquí en el gobierno responde, de Maritza Godoy. ¿Cuál es el papel de las mujeres dentro del acuerdo? Participa, la urna está abierta. Bien, Lucía, aquí Maritza tiene un interrogante bastante interesante para todos los colombianos y es cuál es el papel de las mujeres dentro de este acuerdo. Bueno, aprovechemos también y contemos cómo fue la participación de las mujeres durante todo el proceso y ahora en este acuerdo. Pues las mujeres siempre estuvimos presentes allí, en el equipo negociador, tanto del gobierno como de las FARC, y la verdad es que yo creo que llegó el tiempo de las mujeres y la oportunidad de las mujeres. La ley colombiana no discrimina ningún derecho para la mujer, ni en lo laboral, ni en lo familiar, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social, pero reiteradamente se nos desconoce. En estos acuerdos se reitera de todas las maneras que se removerá de manera taxativa cualquier obstáculo para que las mujeres accedamos no solamente a los derechos familiares, sino a los derechos políticos, sociales y económicos y a hacerlos efectivos. Bien, ahora saludamos a esta hora de la noche, aquí en el gobierno responde a Jairo Montalvo, quien se encuentra en el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba. Jairo, adelante con su pregunta. Buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches. Para una preguntita concreta, ¿cuándo se inicia el día D? Que estamos expectantes. ¿Cuándo se inicia el día D? Muy bien, Lucía. Ahí Jairo Montalvo desde el municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, pregunta ¿cuándo se inicia el día D? Pues el día de la paz ya empezó, creo yo. El Día de la Paz empezó el 26 de septiembre y lo tenemos que culminar en octubre 2 con un gran sí al plebiscito. Todo comenzará a activarse apenas se refrende el acuerdo. Bien, y ahora aquí en el gobierno responde, tenemos la pregunta de William Arteaga, quien la envía desde las calles de Colombia. Quisiera preguntar los acuerdos de paz en La Habana, cómo afectan, cómo impactan en las regiones que están con alto conflicto armado. Participa, la urna está abierta. Desde las calles de nuestro país, William Arteaga, Lucía, pregunta lo siguiente: los acuerdos de paz de La Habana, ¿cómo impactan en las regiones, sobre todo en aquellas más afectadas por el conflicto armado? ¿Qué le podemos decir a este televidente? Más de 100 regiones se han priorizado para comenzar a activar todos los acuerdos que han de llevar
los servicios sociales, las instituciones del Estado, los recursos económicos a los territorios más afectados y menos favorecidos históricamente en Colombia. Habrá planes para vías de comunicación, para infraestructura, para mercadeo, para comercialización, para proyectos productivos, para vivienda, para riego, para acueducto, para salud. O sea, es casi que un plan de choque. Es una manera, si me permiten el término, de desatrasarnos y de darle un empujón cualitativo a todas esas regiones que históricamente estuvieron más rezagadas en Colombia. ¿No? Sí. Muy bien, ha dicho el presidente también que la paz, Lucía, se comienza a construir en las regiones y creo que también deberíamos dar a esta hora de la noche un mensaje para todos esos habitantes que durante mucho tiempo han vivido en estas zonas afectadas por el conflicto en Colombia. ¿Qué hay que decirles a ellos ya luego de la firma del acuerdo el pasado lunes 26 de septiembre y luego pues, de este llamado al plebiscito el próximo domingo? Yo les diría a estos queridos colombianos que son la prioridad en este acuerdo. Su seguridad es prioritaria, llegar a atender las necesidades de su región es prioritaria y está previsto que todo lo que les pase de aquí en adelante sea para mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que no deben temer nada. Muy bien, y ahora saludamos a esta hora de la noche a Luis Lozano, quien se encuentra aquí en Bogotá, en la capital del país. Luis, adelante, buenas noches. Aló. Hola Luis, te escuchamos. Sí, buenas noches. Mira, es que tengo algo que no está muy claro, ¿no? ¿Por qué votar por el plebiscito? ¿Por qué votar por el plebiscito si ya firmaron el acuerdo de paz? Entonces, ¿para qué votar por el plebiscito si ya eso ya está firmado? Lucía, adelante, aquí nuestro televidente la escucha. Porque el presidente Santos es un demócrata y puso esa condición desde el principio. El pueblo colombiano tiene que manifestar su voluntad frente a estos acuerdos. Si el pueblo colombiano mayoritariamente no quisiera que estos acuerdos, que son una gran oportunidad, se aplicaran, se desiste de todo este esfuerzo. Por eso hay que votar el plebiscito, por eso hay que apoyarlo. Ojalá los colombianos se informen bien y tomen una decisión a conciencia. Bien, Lucía, es decir que si el presidente hubiese querido, hubiese firmado el acuerdo y hasta ahí llegó, pero él quiso darle esa participación a los 48 millones de colombianos, ¿no? Pero claro, es que el presidente jurídicamente estaba habilitado plenamente por la ley para haber llevado a cabo estas negociaciones y hacer efectivos los acuerdos. Sin embargo, él no va a imponer un acuerdo que los colombianos no quieran. Lo que pasa es que estamos convencidos, absolutamente convencidos, de que estos son los acuerdos que Colombia puede tener, los que necesita y que el pueblo nos va a apoyar. Y además fue una promesa de él, ¿no? Fue una promesa de él, ¿no? De dejar esta decisión en manos de los colombianos. Claro, claro, y es importantísimo, todos y cada uno de los colombianos tenemos la responsabilidad de decir sí o de decirle no a esta oportunidad que construimos en Cuba. Muy bien, llegó el momento de una primera pausa. Aquí en el Gobierno responde para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 22 minutos y continuamos aquí en el Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy hablando sobre esos beneficios que trae el acuerdo final de paz para nuestro país con Lucía Jaramillo, negociadora en la mesa de conversaciones en La Habana. Les recordamos que sobre este tema ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969 y continuamos con la participación ciudadana aquí en nuestro programa y ahora vamos a ver la pregunta de Rodolfo Valdés. ¿En dónde van a estar ubicadas las zonas veredales? Participa, la urna está abierta.
Bien, Lucía, Rodolfo ha llegado a un tema que ha generado ciertas opiniones a nivel nacional, todo este tema de las zonas veredales. Entonces, ¿qué le podemos decir? Expliquémosle mejor un poco a Rodolfo y a todos los colombianos en qué consisten estas zonas transitorias de normalización. Los puntos y zonas transitorios de normalización son unas localizaciones, son unas zonas geográficas debidamente limitadas, no son muy grandes, y es para poder ordenar la dejación, la terminación del conflicto, la dejación de armas, la reinserción de quienes fueron miembros de las FARC a la sociedad y de normalizar, como lo dice su nombre, a todos estos colombianos y normalizar sus actividades. Habrá 27 zonas, 27 zonas de normalización y puntos, y estarán ubicados en 14 departamentos. El departamento, digamos, que más zonas tendrá será Antioquia, que tendrá en 5 municipios, Caquetá tendrá 3, Guajira tendrá 1 en el municipio de Fonseca, el departamento del Cesar también tendrá 1 en el municipio de La Paz, el departamento de Córdoba tendrá una zona en el municipio de Tierra Alta, el Cauca tendrá 3 zonas en Buenos Aires, Corinto y Caldono. En Nariño estará Putumayo, estará Policarpa y Tumaco. En el Putumayo estará Puerto Asís. El Caquetá tendrá también 3 zonas de normalización. En Cartagena de Chairá, La Montañita y San Vicente del Caguán. El Tolima tendrá 2 en Villarrica y Planadas. Arauca tendrá Arauquita. Norte de Santander tendrá Tibú. Meta tendrá en Mesetas, en Vistahermosa y en La Macarena. Y en Guaviare están San José del Guaviare y El Retorno. Esto además estará en una vereda. Recordemos que en el Caguán había 42.000 kilómetros cuadrados despejados sin mayor vigilancia a las FARC. Creo que estas zonas no suman 1.000 kilómetros y estarán debidamente circunscritas, controladas, con normas establecidas. Y con la verificación de con la organismos verificación internacional y no quedamos a la buena voluntad de nadie. Hay 36 compromisos concretos y específicos, reglas de juego para cumplir en estas zonas, de tal manera que se garantice la seguridad de quienes van a estar adentro y quienes están fuera de estas zonas. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en el gobierno. Responde a Ernesto Velasco, quien nos llama desde el municipio de Malambo, en el departamento del Atlántico. Ernesto, adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, para la doctora ahí que está hablando de paz. Esto es para un mensaje. Lo escuchamos, Ernesto. Mire, mi voto es por el sí. Mire, mi voto es por el sí. Miren, no faltaba más. Yo soy un buen colombiano y a mí me gusta la paz. Muy bien, ¡Bravo! un aplauso. Me encanta. Bien, vea, Ernesto Gracias. Velasco desde el Departamento del Atlántico, y me encanta porque es la gente de mi región. Ahí expresó su punto de vista y va a votar por el sí. Lucía, después de pasar todos estos años en La Habana y conocer el sentir de los colombianos, como por ejemplo Ernesto, ¿usted qué le puede decir a él? Ernesto interpreta la alegría que nos traen estos acuerdos, la alegría que nos promete una Colombia más acogedora, la alegría de disfrutar nuestros territorios, de nuestras gentes, de nuestros paisajes, y yo creo que eso es lo que evoca con su canto nuestro amigo Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Muy bien, ahí Ernesto, felicitaciones, ¿no? Porque también tiene un gran talento para cantar. Claro. Muy bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde, y saludamos a esta hora de la noche a Luis Ernesto Castañeda, quien se comunica desde Bogotá. Luis Ernesto, adelante con su pregunta. Luis Carlos. Luis Carlos. Sí, buenas noches.
Hola, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, doctora. Quiero participar con mi opinión. Yo he escuchado y he visto todo lo que ha sucedido respecto a lo que se firmó y vi el programa que hicieron desde Cartagena. Todo eso me pareció muy bonito, que se firme la paz y todo. Que la hayan firmado me parece muy bonito, pero después el señor procurador, el nuevo fiscal o procurador, el señor, él se refirió a todos los bienes que las FARC tienen producto del narcotráfico y producto de la extorsión. Él se refirió a ese tema y él espera que entreguen esos terrenos. Y la respuesta del señor Santrich fue una respuesta agresiva y no corresponde a lo que están firmando. Él le dijo que por qué no miran qué hicieron con las empresas que están contaminadas de paramilitarismo. Entonces yo veo que no corresponde lo que se está haciendo con lo que ellos hablan. Bien, Lucía, ¿qué le podemos responder a Luis Carlos? Yo le diría a Luis Carlos que esto apenas, digamos, está empezando, este reencuentro real entre unos colombianos que estuvieron en armas y un país. Ni siquiera hemos refrendado los acuerdos. El fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez, está haciendo su trabajo, haciendo de fiscal, que es lo que necesitamos que se haga en este proceso, y estamos seguros que las FARC cumplirán también, como lo anticipó el señor Londoño, el 26, se cumplirán con sus obligaciones, dentro de las que está reparar a las víctimas. Y por supuesto que la Fiscalía y todas las autoridades civiles continuarán con su trabajo, y eso no va a echar para abajo los acuerdos, porque eso también está convenido. A las autoridades civiles en este país y a las instituciones no les pasa nada, todos seguimos con nuestro trabajo. Bien, y ahora tenemos aquí en El Gobierno Responde la pregunta de Víctor Ochoa. ¿Qué va a pasar con las personas habitantes no insurgentes de las zonas veredales? Participa, la urna está abierta. Muy bien, Lucía. Víctor Ochoa pregunta, retoma un poco el tema que veníamos hablando de las zonas veredales de normalización y pregunta, ¿qué va a pasar con las personas no insurgentes que viven en esas zonas? Pues con las personas no insurgentes que viven en esas zonas, ¿qué va a pasar? No les va a pasar absolutamente nada malo, porque están tomadas todas las medidas y todas las precauciones, con unos cuidados que no se habían tomado en otras ocasiones, para garantizar la seguridad y la salvaguarda de los bienes, vida y honra de las personas que están allí. Lo había dicho el ministro de Defensa, habrá más de 13.000 efectivos en todo el territorio nacional. Hay 36 reglas de juego que tendrán una verificación local, regional y nacional. Esto casi que es local, permanentemente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y estarán todos los medios al alcance de esta comisión que va a vigilar. Estas personas, además de las zonas, sí tendrán un papel muy importante en ayudar a reportar cualquier tipo de anomalía o cualquier tipo de inquietud, incluso de dar sus buenas sugerencias para el mejor funcionamiento de estas zonas. Pero a estas personas no les va a pasar absolutamente nada. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche aquí en El Gobierno Responde a María Angélica Agames, quien se comunica desde Cincé, en el departamento de Sucre. María Angélica, adelante, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Doctora, mi pregunta es sobre la paz de Colombia, pero entre el expresidente y el presidente Manuel Santos. Bien.
Bueno, para aplaudir se necesitan dos manos, eso lo sabemos todos. El presidente Santos le ha tendido la mano al expresidente Uribe, le ha reconocido todo lo que aportó al logro de este momento que hoy nos llena de orgullo y de esperanza, y yo pues aspiraría a que el expresidente Uribe atendiera ese llamado y nos iluminara y nos ayudara a construir paz. Muy bien, y saludamos ahora, aquí en el gobierno responde Alberto Benavides, quien se encuentra aquí en la capital del país, en Bogotá. Alberto, adelante. Buenas noches. Hola Alberto, te escuchamos. Aló, buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va enfocada sobre los frentes, digamos, se está firmando la paz con la FARC, ¿verdad? ¿Y qué se está haciendo para invitar al ELN que contribuya en este proceso inmediatamente? Ya que al ver que ellos están revolucionando, pues se encuentra que uno confundido si en realidad va a haber paz o no. Bien, Lucía, ahí está Alberto con esta interesante pregunta. A ver, estos acuerdos de paz terminan el conflicto armado con las FARC, desactivan el ejército más grande de Colombia, pero no se van a acabar todos los problemas de Colombia, además porque nosotros no fuimos a La Habana a cuadrar con los representantes de un grupo armado todos los problemas que tuviera Colombia, ni más faltaba. Nosotros fuimos a resolver el conflicto armado, sí, porque los conflictos políticos, sociales y económicos se resuelven en democracia. Y esos son los que vamos a continuar tramitando democráticamente entre todos los colombianos, sin el fantasma de las FARC y de sus armas. Ahora bien, hay otros grupos armados, hay otros grupos que ejercen violencia en Colombia. Grupo insurgente, digamos el ELN, se le ha tendido una mano desde el principio y desde el gobierno pasado incluso. El presidente Uribe también por más de 2 años dialogó con ellos en la misma Habana. Está en poder del ELN acceder o no acceder a este acuerdo, a los beneficios de este acuerdo, pero pues el gobierno ya ha dicho muy claramente en qué términos tendría que ser. Ojalá se acojan. De todas maneras le digo a nuestro querido Alberto, lo que sí le digo es lo siguiente: los grupos violentos que sigan delinquiendo ya sin el ejército de las FARC, va a ser más fácil perseguirlos, ubicarlos, identificarlos y neutralizarlos en los territorios. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Juan Pablo Sánchez, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. Juan Pablo, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta va alrededor, digamos, del acuerdo de tierra. Cuando uno lo revisa, encuentra que ese fondo de tierra será alimentado con la expropiación de tierras y la extinción administrativa del dominio. Mi pregunta va enfocada a por qué el gobierno, en este caso, pone en riesgo, digamos, la propiedad privada para cumplir esos compromisos. Y en ese mismo sentido, preguntar cuál es la función social y ecológica de la propiedad, motivo por el cual se aplicará esa extinción. Y lo segundo, muy rápido, ¿con qué va a financiar el gobierno la reforma rural, en el entendido de que, digamos, el acuerdo incluye muchos cambios, pero el presupuesto para el agro ha venido bajando? El año pasado 3.4 billones, ahora 2.5 y va para 1.7 más o menos. Esa era mi pregunta. Muy bien, Lucía. Ahí está Juan Pablo con varias preguntas desde la capital de Antioquia. A ver, Juan Pablo, empiezo por la primera. Creo que usted hace referencia al fondo de tierras que está presupuestado pueda llegar a tener 3 millones de hectáreas. No se estableció en los acuerdos ninguna forma de expropiación ni de afectación a la propiedad privada. Aquí se acude a 5 fuentes que deben nutrir este fondo.
La expropiación administrativa, que además existe desde hace muchos años en la jurisdicción colombiana, no fue producto de este acuerdo. La expropiación administrativa, que es una de las fuentes y que seguramente es a la que usted se refiere, no afecta la propiedad privada porque no se va a despojar a nadie de su legítimo predio. La expropiación administrativa es cuando en función del bien común se necesita un bien particular y ese bien se remunera según las leyes del mercado. Entonces aquí no vamos a despojar a nadie ni vamos a acabar con la propiedad privada. El Fondo de Tierras no solamente se va a nutrir de esa, que tal vez no sea la mayoritaria fuente. Tenemos por extinción de dominio los bienes mal habidos mediante cualquier actividad entrarán a ser parte de ese fondo. Podrá haber donaciones, podrá haber adquisiciones de predios por parte del mismo gobierno y habrá también la expropiación administrativa en casos muy puntuales y muy eventuales que en ningún caso implican el desconocimiento de la propiedad privada de nadie ni el despojo de tierras a ningún empresario ni a ningún finquero honrado. Bien, y la segunda pregunta de Juan Pablo desde Medellín, Lucía, es ¿cómo va a financiar el gobierno nacional la reforma rural o la reforma agraria de la que se habla en el punto 1? A ver, el gobierno Santos desde su primer mandato, había presupuestado en su plan de gobierno llevar todos los servicios del Estado Social de Derecho y unas grandes inversiones a la zona rural, a la parte a donde están los pobres más pobres. ¿Para qué? Para tratar de ir cortando la brecha. Entonces es simplemente, digamos, en buena medida es un redireccionamiento de recursos que además al ser invertidos y ejecutados de maneras más expeditas como está pensado en los planes nacionales, pues es muy probable que puedan salir más económicos que los que usualmente podrían salir por las vías normales de ejecución pública. Esperemos que estos planes tengan un gran impacto en las regiones y de todas maneras, es que esa es una deuda que tenemos. Aquí no hay que de dónde vamos a sacar para atender la salud entonces de los más pobres. Pues de dónde sacamos los recursos todos los colombianos, de lo que producimos todos, del PIB. Es simplemente llevar esos recursos a los más necesitados y hacerlo con unos planes que garanticen la eficiencia y la eficacia de la entrega de estos recursos para ir quebrándole el eje a esa inequidad tan grande que hay. Bien, saludamos a esta hora de la noche quien el gobierno responde a Pablo Rubio, quien se encuentra aquí en Bogotá, la capital del país. Pablo, buenas noches, adelante. Muy buenas noches. Quería hacer dos preguntitas muy importantes. Sobre el acuerdo con la guerrilla de la FARC, el gobierno, ¿qué ha acordado sobre la reparación de las víctimas y sobre los daños económicos que ha sufrido la población afectada? Y el otro es sobre el presupuesto nacional, que lo van a duplicar. Me da la impresión y tengo el temor de que va a afectar el bolsillo del mediano consumidor, porque el grande consumidor pues tiene su capital en el extranjero, pero aquí entonces hago esa pregunta muy respetable, esas dos preguntas. Bien, Pablo inicia, Lucía, preguntando sobre qué se acordó sobre el tema de víctimas, que de hecho pues el presidente ha dicho que es la primera vez que las víctimas son consideradas o se han tenido como el centro de la solución del conflicto, ¿no? Sí. A ver, en cuanto al tema de víctimas, las víctimas están en el centro del conflicto. Las víctimas han sido reconocidas incluso desde antes de lograr el acuerdo con las FARC y desde antes de entablar las conversaciones con ellas, el gobierno venía reconociendo las víctimas del conflicto.
Las víctimas del conflicto tendrán que ser reparadas en los términos que demanda la justicia internacional y digamos que hay un plan con una jurisdicción especial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de hacer viable todo lo contenido en el acuerdo. Ahora, yo quiero decirle a don Pablo algo. Este acuerdo no nos trae necesidades nuevas. Los pobres del campo están allá. Simplemente nos trae unos compromisos que tenemos, digamos, esquivados hace mucho tiempo con esas poblaciones. Es hora de cumplirlos como hemos venido cumpliendo con mayor satisfacción en las ciudades, pero se trata de que un pobre del campo no sea más pobre que un pobre de la ciudad, por lo menos ir avanzando en esas cuestiones. No estamos tratando de cubrir necesidades nuevas, estamos tratando de llegarle a los más necesitados con los recursos que tenemos. Por lo demás, la ausencia de conflicto nos va a liberar una cantidad de recursos. La ausencia de conflictos nos va a abrir una cantidad de oportunidades que yo no tengo ninguna duda van a redundar en mayores recursos y mayores capacidades y mayores esfuerzos para invertir en estos compromisos, no necesariamente la duplicación de las cargas para nadie. Por lo demás, debo decir la comunidad internacional que entiende este acuerdo como la operación política más importante que se ha hecho en este continente en los últimos tiempos, ha ofrecido una cantidad de recursos y de elementos muy importantes para ayudarnos a cumplir con esos acuerdos. Quiero recalcar algo. Sí. El recurso más valioso, el recurso más importante, el que definitivamente garantiza el cumplimiento de todos los compromisos es la voluntad colectiva de los colombianos. Cuando nosotros nos proponemos algo y nos proponemos cumplirlo, se logra. Muy bien, llegó el momento de una segunda pausa para mensajes institucionales, pero en minutos volvemos para seguirles contando sobre todos esos beneficios que trae el Acuerdo Final de Paz para todos los colombianos. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 48 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Hoy hablando sobre todos esos beneficios que trae para los colombianos el Acuerdo Final de Paz que fue firmado el pasado lunes 26 de septiembre en Cartagena de Indias entre gobierno y FARC. Y saludamos a esta hora de la noche a Guillermo Rincón, quien se encuentra aquí en Bogotá. Guillermo, adelante con su pregunta. Aló, sí, muy buenas noches. Hágame un favor, ¿por qué Uribe le tiene tanto miedo a la paz? ¿Y por qué Uribe no ha devuelto las tierras que le quitó a los campesinos? ¿Por qué no hay justicia para él? Muy bien, Lucía, ¿qué le podemos decir a Guillermo? Pues yo creo que esas preguntas no son para nosotros ni para el gobierno Santos. Muy bien, y bueno, yo le iba a traer un poco el tema de las zonas normales transitorias. Usted ha hablado que hay 36 reglas del juego, que el cumplimiento de estas reglas, Lucía, van a permitir que estas zonas funcionen de la mejor manera. También el presidente ha dicho que las fuerzas militares van a garantizar la seguridad en esas zonas. Es decir, y hago la pregunta porque muchos de los televidentes han preguntado sobre qué va a pasar con las comunidades. Es decir, el alcalde de la vereda va a seguir siendo el alcalde de la vereda y los policías, la estación de policía va a seguir funcionando. Sí, absolutamente. Todas las autoridades civiles y las autoridades armadas en Colombia no sufren ninguna modificación. El único elemento, digamos, a considerar es que si en las zonas adscritas como zonas de transición
pueden entrar y salir autoridades civiles desarmadas sin ningún problema. Cuando se requiera, por alguna razón, la presencia de autoridades armadas, como decir la policía, el comité el comité garante tiene que ayudar, el comité garante local tiene el protocolo para permitir y facilitar la entrada de las autoridades armadas a una zona natural de estas concentraciones si eso se llegare a necesitar. Los comités de verificación del cese bilateral al fuego tienen presencia local y permanente en los sitios donde están las zonas. También los hay regionales y también los hay nacionales. Entonces, digamos que los protocolos y los trámites para una eventualidad de esas incluso están establecidos. En Colombia no se ha modificado la institucionalidad del Estado Social de Derecho en nada. Y en estas zonas, como le digo, el único protocolo que hay que aplicar es para autoridades armadas y lo tendría la Comisión de Verificación, que entre otras está conformada, es una comisión tripartita, está conformada por miembros del gobierno colombiano, por miembros de las FARC y por miembros de las Naciones Unidas, con presencia mayoritaria de miembros de la CELAC dentro del grupo de Naciones Unidas. Muy bien, ahora aquí en el gobierno responde tenemos la pregunta de Estefanía Pinto. ¿Los guerrilleros van a recibir algún sueldo o subsidio? Participa, la urna está abierta. Bien, Estefanía Pinto desde las calles de nuestro país pregunta que si los guerrilleros van a recibir algún tipo de sueldo o subsidio. ¿Qué le podemos responder a ella, Lucía? Estefanía, lo primero es decir, no serán los guerrilleros, serán los exguerrilleros. No se les va a pagar sueldo a guerrilleros. Se les va a dar una ayuda económica consistente en 600.000 pesos mensuales durante 2 años y condicionada al cumplimiento de todos los compromisos y de las reglas establecidas para la reincorporación a la vida civil. No es la primera vez que pasa eso. En el gobierno anterior a los paramilitares se les pagó lo que equivaldría hoy a 1.050.000 pesos más o menos, y la verdad no estaban tan condicionados como de estos 600.000 pesos para personas que tienen que dejar las armas, que tienen que vivir de algún recurso, y es una ayuda temporal. Inclusive va a haber la posibilidad para estas personas, para estos colombianos que se van a reintegrar a nuestra sociedad, de acceder a un capital de 8 millones de pesos cuando tengan un proyecto productivo que cumpla determinadas características que lo planteen como un proyecto sostenible y exitoso. Podrán acceder a esos 8 millones de pesos por una sola vez. Bien, y desde Cúcuta, el norte de Santander, se comunica a esta hora que el gobierno responde Jessica Roqueme. Jessica, buenas noches y adelante, la escuchamos. Sí, mire, mi reina. Gracias. Primero que todo, quería saludarlos muy cordialmente y decirle, yo soy una víctima más del conflicto armado de este país. Yo he sido una víctima más de este país, ¿sí me entiendes? ¿Qué pasa? Nosotros estamos muy contentos con el acuerdo de paz, ¿sí me entiendes? Pero nosotros las víctimas nos sentimos abandonados, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el gobierno, nosotros, muchas víctimas no nos han dado vivienda, no nos han reparado, ¿sí me entiende? Y a mí me gustaría si con este acuerdo de la paz, de la guerrilla, nosotros nos van a tratar como personas dignas, ¿sí me entiendes? De la paz. Bien, aquí Jessica, Lucía, pregunta sobre ese panorama, o por decirlo de alguna manera, ¿qué viene ahora para las víctimas del conflicto luego de la firma de este acuerdo el pasado lunes en Cartagena? El sistema de justicia transicional que se aplica va a permitir cubrir a quienes fueron las víctimas
con todas las condiciones que requiere el sistema de justicia para poderlas reparar. O sea, se necesita el esclarecimiento pleno de los hechos, se necesita saber la verdad, qué pasó, quién victimizó a quién. Esa es una de las obligaciones que se pactan en el acuerdo, el establecimiento de la verdad. Se pacta la obligación de reconocer a las víctimas y de señalar a los responsables, identificar a los responsables de cada victimización. Se plantea la obligatoriedad de establecer unas sanciones y unos beneficios de sanciones condicionado a que todo lo otro se cumpla, incluyendo el compromiso de no repetición. Entonces, digamos que si bien el gobierno venía reconociendo algunas víctimas de este conflicto y tratando de repararlas, este sistema garantiza de manera más eficaz la plena reparación a las víctimas, porque no es solamente el auxilio monetario o el apoyo psicológico o el acceso a una vivienda o a un cupo para estudiar, es el ejercer justicia, es el hacer justicia de una manera integral a las víctimas, y eso sí lo trae el acuerdo. Bien, y en estos últimos minutos del Gobierno Responde saludamos a Leiner Zambrano, quien se comunica desde Popayán. Leiner, adelante con su pregunta. Buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿por qué a los recercados de los les van a pagar 600 mensual y a los desplazados le dan 200 cada 4 meses? Bien, ¿hay qué le podemos decir a Leiner, que pregunta sobre el subsidio que se le va a entregar a los exguerrilleros y el subsidio que se le entrega actualmente a los desplazados, Lucía? A ver, los costos de los que se les va a pagar a los exguerrilleros, los 600.000 pesos mensuales por 2 años, es un costo que estamos pagando para que abandonen la guerra y sufran un proceso de reinserción que es absolutamente distinto al proceso de de repoblamiento que hay que surtir con los desplazados. Son procesos diferentes. A los desplazados, por ejemplo, son unos colombianos a los que el auxilio y las ayudas que se les tienen que dar no son apenas de 2 años, son mayores, son más integrales. Esto es un recurso que se les va a pasar a unas personas que van a surtir un proceso diferente al del retorno o al restablecimiento que sufren los que deben surtirse con los desplazados. Bien, y la última pregunta aquí en el Gobierno Responde es de Gildardo Zuluaga. Aquí está. ¿Qué miembros de las FARC van a llegar al Congreso? Participa, la urna está abierta. Muy bien, Lucía, ahí está la pregunta de Gildardo sobre qué miembros de las FARC llegarían o van a llegar al Congreso. ¿Qué le podemos decir a él y a todos los colombianos que tienen esa pregunta en mente? A ver, lo pactado de participación política para el Congreso de las FARC es que en estos inicios, antes de las elecciones del 2018, ellos van a poder tener 3 representantes en la Cámara y 3 representantes de ellos en el Senado, que van a ser voceros de ellos, que van a ayudar a explicar los acuerdos y a ver legislativamente cuáles van a ser los desarrollos de lo acordado en La Habana. Esos representantes de las FARC, esos voceros de las FARC no van a tener voto en el Congreso, van a tener voz pero no van a tener voto. Cuando se surtan las elecciones, las FARC van a poder tener, el gobierno les va a garantizar por 2 periodos consecutivos hasta 5 curules en Cámara y hasta 5 curules en el Senado. O sea, si ellos hacen una lista, que no sabemos con quiénes la vayan a hacer, por eso no podría dar yo los nombres que le corresponde dar a ellos, en las listas de ellos, si ellos sacan 3 representantes, el gobierno les garantiza que tengan otros 2. Si ellos sacan 8, el gobierno no les pone nada, es como un cupo de sustentación
que les da el gobierno. ¿Por qué? Porque ellos van a transitar de ser un grupo armado a ser un movimiento político. Y tienen que tener asidero y escenarios políticos para comenzar este proceso que sí va a ser la verdadera revolución de las FARC, entrar a la democracia colombiana. Muy bien, Lucía, de esta manera finaliza nuestro programa El Gobierno Responde. Muchísimas gracias por estar aquí y contarle a todos los colombianos esos beneficios que traerá el acuerdo final de paz para todos los habitantes de nuestro país. Y feliz noche, ¿no? Muchas gracias, Karen, a ti y a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Muy bien, y feliz noche también para todos los televidentes que nos acompañaron hoy en esta emisión del programa de la participación ciudadana, en el que ustedes preguntan y el gobierno responde.